Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con esta mesa dentro del foro relativo a este paquete de iniciativas que se han presentado en torno a violencia vicaria. Esta mesa corresponde a la modificación para el Código Penal. Quiero darle la bienvenida a Ricardo Guzmán Cruz, fiscal de investigación de delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes. Bienvenido. Por parte de la Fiscalía, Prudencio Jorge González Tenorio, asesor de la presidencia, del Poder Judicial de la Ciudad de México. Muchas gracias y viene de parte de la Fiscalía, perdóname. También quiero darle la bienvenida a la licenciada Patricia Olamendi Torres, abogada especialista en género, y también a Micaela Jacobone del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Por supuesto, a la licenciada Raquel González Tinoco, que ha permanecido ya en diferentes mesas en este foro y que también estará participando en la mesa al respecto de la modificación del Código Civil. No los vas a volver a ver. Te voy a dar en donde más te duele. Si me dejas, te voy a quitar a los niños. O te quedas conmigo o te arrepentirás. Son algunas de las amenazas, chantajes, manipulaciones y violencias que se ejercen contra de las mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Para estos hombres, el divorcio, la separación, son vividos como un ataque a su masculinidad, por lo que matar, violentar, manipular, secuestrar a sus hijas e hijos es una forma de desquitarse y de atacar a su pareja. Se trata de un tipo de violencia en la que se utiliza a las hijas e hijos como una forma de maltrato a la mujer, una forma vil de violentar la maternidad, de violentar los vínculos de amor, afecto y seguridad entre las hijas, hijos y sus madres. Durante muchos años la violencia vicaria ha existido. Sin embargo, en México es un concepto nuevo que precisamente se ha comenzado a visibilizar y a conocer por los colectivos de madres y también por los colectivos feministas que en estos momentos no pueden estar cerca de sus hijos debido a este tipo de violencia. Sonia Bácaro, psicóloga clínica especializada en victimología, acuñó el término de violencia vicaria en 2012. De acuerdo con una investigación del Centro Internacional de Periodistas, la Plataforma Periodística para las Américas y la revista MX, entre 2012 y 2017, se registró la muerte de casi 1.300 menores de 15 años asesinados por sus progenitores. Mientras que el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria reportó que el 88% de los agresores amenaza a la mamá con hacerle daño a través de sus hijos. Por lo que es realmente preocupante que las niñas, niños y adolescentes se desenvuelvan en contextos de violencia y que en la Ciudad de México todavía no existen instrumentos jurídicos para su protección en este contexto de violencia vicaria. Aunque en 2021 la violencia vicaria fue reconocida por primera vez en España e incluyó este delito en su ley de género desde hace casi 7 años, en México aún es invisible, pues Zacatecas y el Estado de México son los únicos estados en tipificar como delito la violencia vicaria. En diversos medios de comunicación se ha reportado que estos hombres tienen un mismo modus operandi, en donde además de la violencia y la manipulación que ejercen sobre las mujeres, hijas o hijos, los agresores conocen el camino de la corrupción para alejarlos de sus madres. Muchas veces suele ser padres con antecedentes violentos que se quedan con los hijos alegando ante los jueces que estos han sido víctimas de la madre. Como en muchos casos, diversas mujeres que son falsamente acusadas y a través de denuncias, sus violentadores logran apartarlas de sus hijas e hijos. O casos como el de la escritora Tamar Trotner, quien relata en su libro Nadie nos vio partir, que por venganza en contra de su madre, su padre la secuestró a ella y a su hermano mayor y huyó con ellos por distintos países. Así existen innumerables historias de mujeres que se han quedado sin la custodia de sus hijos o han sido apartadas de ellos, un tipo de violencia machista que ha avanzado de manera silenciosa y que ha rebasado los límites de la crueldad. Por ello la importancia de este foro, porque estos son
y serán los primeros pasos para visibilizar que existe la violencia vicaria y generar legislación y políticas que ayuden a combatirla. Por lo tanto, la finalidad de este foro es realizar un análisis que contribuya a construir elementos adecuados y que contribuya a la dictaminación del paquete de iniciativas presentada el pasado 10 de mayo para modificar y adicionar diversas disposiciones en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, al Código Civil y al Código Penal, que es la mesa que nos ocupa, relativos a la violencia vicaria para prevenirla, erradicarla y, por supuesto, sancionarla. Que esta violencia sea visibilizada con perspectiva de género, pues de acuerdo con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en muchas ocasiones los jueces y magistrados son cómplices de la violencia vicaria, pues no juzgan con perspectiva de género ni de acuerdo al protocolo de perspectiva de infancia y adolescencia, lo que permite que los agresores sustraigan a los menores sin consecuencias. El hecho de que el día de hoy esté aquí una representación del Tribunal Judicial y una representación de la Fiscalía, se logra esta primera contacto al respecto de la violencia vicaria, que tiene que ayudarnos a generar herramientas que en verdad les sirvan a las mujeres y que también les sirvan a los juzgadores para poder sancionar este tipo de violencia y hacerla cada vez más eficiente en la aplicación de la justicia. Vamos a dar paso a las intervenciones. Para las intervenciones tendrán un mínimo de 7 minutos para poder hacer su intervención, y quisiera, ya hemos mandado con anterioridad lo que comprende la iniciativa, entonces estamos en el entendido de que los que estamos aquí sentados pues no desconocemos lo que contiene la iniciativa, y que estamos, bueno, pues en esta ruta de dictaminar, y que todo lo que estemos aquí arrojando el día de hoy será se le hará llegar a las comisiones dictaminadoras, pues para poder generar fortalezas y vínculos que nos permitan a tener un buen instrumento en este primer intento de visualizar la violencia vicaria. Pero también quiero decir que es un buen momento, porque aquí en el Congreso de la Ciudad las mujeres diputadas nos hemos puesto de acuerdo para poder sacar adelante este tema tan importante. Entonces tenemos todo a favor para poder lograrlo. Primeramente quiero darle el uso de la palabra a Prudencio Jorge González Tenorio, asesor de la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Agradezco en nombre del presidente del tribunal, doctor Rafael Guerra Álvarez, la oportunidad que se le da al Poder Judicial para dar su voz en este foro, que evidentemente reviste la importancia y la trascendencia de tocar un tema muy sensible en la medida en la que se trata de una parte fundamental de nuestra sociedad como lo es la mujer, entendiendo que una de las premisas por las que se pidió esta colaboración por parte del tribunal es justamente para obtener la perspectiva de este poder en relación con un tema que es prácticamente técnico, en el sentido de establecer los comentarios que sobre el tipo penal que se sirvieron anticipar, enviar, se pidió ese parecer para nuestra Casa de Justicia, y en este sentido, bueno, pues vamos a hacernos cargo de esa petición. Bien. Una de las principales preocupaciones que ha tenido el señor presidente desde que asumió la presidencia fue justamente la de, en primer lugar, visibilizar el problema que se tiene al juzgar con perspectiva de género. Han sido muchos los foros en donde se ha insistido eso, tanto a los juzgadores de todas las materias, esencialmente de materias penal y familiar, para los efectos de que se atiendan bien a los protocolos que implican esta cuestión de juzgar con perspectiva de género. No obstante, de lo que se sirvieron adelantarnos como proyecto,
sí encuentro desde la perspectiva muy personal de su servidor, en el entendido de que su servidor es juez penal, algunas cuestiones que sí me gustaría compartir con el objeto, como lo ha señalado debidamente nuestra presentadora. El hecho de que algunas de estas circunstancias pueden llevar a tener ambigüedades que pueden redundar en una ineficacia del tipo penal. El tipo de violencia familiar está inserto en un capítulo en el que se hace una especie de generalizaciones respecto de las violencias que eventualmente pueden presentarse en el seno de una familia, y en esa medida estas disposiciones son de carácter general y pueden aplicarse a cualquier miembro de la familia que incurra en los tipos de violencia en los que se está estableciendo está insertando o tratando de insertar este tipo de violencia. En ese sentido, el establecer de manera muy particular esta violencia vicaria, como está entendiéndose en estos conceptos, porque implica también la reforma a varios dispositivos o varias leyes en diversos dispositivos, implicaría ser como una especie de excepción. Ya no vamos a hablar de violencia familiar en términos generales, en donde el sujeto pasivo puede ser lo mismo un hombre que una mujer, sino aquí particularmente en donde sí la calidad del sujeto pasivo va a ser siempre la mujer y la calidad del sujeto activo lo puede ser cualquiera, lo puede ser la expareja, lo puede ser la interpósita persona, es decir, pues cualquier familiar que decida coadyuvar en amenazar o en trastocar la tranquilidad de la mujer afectada. Y en ese sentido, esta sería una de las primeras objeciones, es decir, perfilar adecuadamente esta violencia como propia de las mujeres implicaría dar un régimen de excepción, que no digo que esté mal, todo lo contrario, en tanto estas disposiciones tiendan a preservar o a mejorar o a primero poner en la perspectiva un problema para después abordar su solución, me parece correcto. Sin embargo, la dificultad que entraña esto, como lo señalaron en la primera mesa, una de las ponentes decía, un abogado habilidoso podría hacer de esta intención una especie de bandera que represente más bien un dique o una traba para dar una verdadera visibilidad a este problema. Y en ese sentido, pienso que esa sería una de las primeras objeciones que yo en lo particular pondría, es decir, vamos a referir este problema de la violencia vicaria, pero yo creo que tendríamos que ser un poco más flexibles o más casuísticos para establecer incluso hasta como un tipo penal independiente más allá de la violencia familiar. ¿Por qué? Porque básicamente la forma en que está conformada este tipo penal, de acuerdo con lo que se nos mandó, parece que podríamos llevar a una circunstancia de confusión en la medida en que los que nos dedicamos a la aplicación del derecho penal, establecemos que todo tipo penal reúne diversas características, diversos elementos que van conformando esta descripción de lo que es un delito. Por principio ya señalamos que en un primer momento el sujeto activo puede serlo desde la persona que fue pareja de la mujer hasta interpósita persona, como aquí lo establece el propio proyecto. Lo que no ocurre, por ejemplo, respecto del caso del sujeto pasivo, en donde siempre será la mujer. Ahora bien, respecto del verbo rector del tipo, está el de buscar dañar. Y me parece que este concepto puede representar una ambigüedad que sería muy fácil para cualquier abogado
establecer alguna objeción para lo que es este verbo rector de buscar dañar. ¿Por qué? Porque el daño puede revestir muchos matices. Buscar dañar, ¿de qué forma? Hace rato se empezó a hablar de ciertas experiencias a partir de las cuales, evidentemente, sí son circunstancias que dañan, pero la interpretación de este verbo, pues nos puede llevar a que lo consideremos un tipo penal muy abierto o un tipo penal en blanco, en donde se va a dejar al intérprete de la norma la oportunidad de establecer si esa intención manifiesta de buscar dañar se concreta en la conducta que específicamente se le presente al juez. Y esto es importante porque entre más ambiguo sea un verbo rector, más posibilidades da de que no se concretice la conducta que realmente se pretende sancionar. En ese sentido, yo creo que se debiera reformular para establecer de qué manera va a hacerse ese daño, porque la simple intención de buscar dañar, repito, amén de su ambigüedad, encierra también las dificultades de su acreditación. Cierto, las frases con las que inició nuestra presentadora de amenazas que se extienden de manera real y que son cotidianas, efectivamente se pueden dar, pero pueden ser suficientes para establecer, en opinión del Ministerio Público, que se buscó dañar. Pero también pueden ser suficientes para que un abogado diga, pues esas son cosas que se dicen al calor de una discusión. Y en ese sentido decir, bueno, pues sí, efectivamente no hizo más que esa alocución y por tanto pues la simple afirmación en sí misma no constituye la búsqueda de un daño, simplemente son palabras que se dicen al calor de una discusión. Y entonces dejarían al juez la oportunidad de decidir si efectivamente con la simple manifestación se buscó dañar o simplemente fueron palabras como se dicen al calor de una discusión. Y en esta parte es importante porque el tipo penal tiene que ser concreto en el sentido de establecer qué conducta es la que efectivamente va a sancionar. Por otra parte, establecer, utilizando como medio a las hijas, entiendo que se está estableciendo a partir de los ejemplos una forma de utilizar a los hijos, hijas, incluso hasta los seres sintientes o personas con las que se tenga un vínculo afectivo como pretexto, pero ¿cómo vamos a utilizarlo? ¿Cómo vamos a cosificar en principio a los hijos, hijas y demás personas que señala el texto? Porque de hacerlo, pues estaríamos también estableciendo una especie de desdoro en su dignidad al establecer que son medios. ¿Qué es lo que realmente se va a estar estableciendo respecto de los hijos, hijas y demás personas? La amenaza, el daño físico, porque eso implicaría de por sí ya un delito, ¿no? Un daño físico implicaría un delito respecto de los hijos, y entonces ellos pasarían de ser víctimas indirectas, como lo propone el tipo, a ser víctimas directas. Y en ese sentido pareciera como que de sancionar esta violencia vicaria después de que los hijos hubieran sido violentados, pues también implicaría una recalificación del delito que, como ustedes saben, está en derecho explorado, pues está, y también está contenido en la Constitución, pues no se puede hacer, ¿no? O sea, no podemos sancionar por violencia vicaria y además por el daño que le hubieran ocasionado a los hijos, porque además la intención manifiesta fue la de hacer daño a la exesposa o expareja, o a la pareja, porque muchas de las veces estos temas se dan incluso todavía viviendo en pareja, ¿no? Viviendo juntos. Y esa es la problemática que desde mi punto de vista debe ser subsanada para que establezcamos adecuadamente bajo qué condiciones la amenaza, el daño o lo que se haga respecto de la seguridad o la estabilidad o incluso la vida de los hijos pueda ser utilizada para establecer este tipo de violencia. Entiendo yo, y a lo mejor estoy en un error, pero yo entiendo que esta violencia vicaria se materializa de manera, digamos, en los hechos cuando este tipo de amenazas, este tipo de circunstancias efectivamente se realizan.
¿sí? Es decir, cuando te voy a quitar a los hijos, y eso efectivamente nos puede mover o conmover para establecer una reserva para mi acción. Es decir, no voy a hacer nada porque lo conozco, sé que tiene dinero, sé que tiene influencia y que me va a poder quitar a los hijos. Y en esa medida yo me limito, ya no hago más. Pero también cuando esto se materializa ya en los hechos, y cuando a veces sin decirlo simplemente ya no regresa al hijo porque estaba en un régimen de convivencia y ya no lo regresa, se lo lleva del Estado, de la Ciudad de México, hasta del país. Y en ese sentido ya se materializó este tipo de violencia. ¿Por qué? Pues porque hizo daño exactamente en donde más duele, ¿no? En el afecto que debía tener la madre, y debiera tener incluso el hijo, para con la madre, y en esa medida estar en esa disposición de cumplir los fines de una relación paterno-filial. Pero aquí, vamos, el dejar esta interpretación tan abierta pues nos lleva justamente a establecer las dificultades de su acreditación, y por ende la que nos sintamos más decepcionados de nuestro actuar si vemos que técnicamente no se cumplen los requisitos para poder establecer con concreción qué conducta efectivamente vamos a sancionar para poder establecer este tipo penal. Tengo otros comentarios que hacer sobre el particular. Veo que en algunas partes aquí se hace de manera más casuística, pero no quiero yo acaparar el micrófono porque tengo también la disposición de cierto tiempo para poder hablar del tema. Y bueno, pues esas son las objeciones que de mi parte en una primera instancia se pueden hacer, en el entendido de que la participación del tribunal, en ese sentido quiero enmarcarlo muy bien, está orientada justamente a poder purgar este tipo de cuestiones para los efectos de que una reforma pueda tener la mayor claridad y puedan los juzgadores, en ese sentido, tener la perspectiva clara de lo que deben sancionar y hasta dónde puede llegar este tipo penal para poder hacer una acción efectiva, una acción que evidentemente lleve a atacar este problema, que de entrada lo reconocemos, y lo reconocemos en función de los múltiples asuntos que se llevan tanto en materia penal como en materia familiar, en donde vemos esta problemática inserta. ¿Tenemos que darle nombre? Sí, qué bueno que ya lo tenemos. Ahora tenemos que darle la perspectiva clara de cómo legislarlo para que esto se lleve ante los tribunales con las mayores perspectivas de establecer sentencias que efectivamente abonen a que esta problemática se vaya disminuyendo. Dicen que la mejor reforma es aquella que eventualmente puede llevarnos no a un mejor derecho penal, sino a algo mejor que el derecho penal. Desafortunadamente no hemos llegado a ese estadio para poder hacerlo. En el particular, estimo que estas iniciativas son un buen avance, pero tenemos que concretarlas para que no sean derecho positivo que no pueda ser vigente. Bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Sin duda, lo que queremos escuchar pues es el planteamiento del tribunal en cuanto a la aplicación correcta o más viable para poder pues realizar la sanción, los procedimientos al respecto. Entonces, por supuesto que todo lo que dijo será tomado en cuenta, pues, porque lo que queremos es que sea una reforma así integral, pero una reforma aplicable, ¿no? Que no quede en letra muerta. A continuación hará uso de la palabra Ricardo Guzmán Cruz, que viene parte de la Fiscalía. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. En nombre de la fiscal Ernestina Godoy, agradezco la oportunidad de intervenir en este importante foro. Quisiera referirme en mi intervención a hacer referencia a algunas de las ideas que se han vertido. Enseguida compartir parte del trabajo que se ha venido realizando en la Fiscalía en atención a la violencia vicaria. Señalar que el primer contacto que tuvimos con los colectivos y que los atendió de manera personal la fiscal general
se remonta al mes de febrero y de ahí para acá hemos venido trabajando no solo con las colectivas, sino también en colaboración con otras instituciones. Y finalmente, si el tiempo, si me da tiempo, referirme en concreto a algunas particularidades en relación a la reforma que se propone a los tipos penales que prevén la violencia familiar. Brillante la exposición que me antecedió, de verdad me dio bastante luz, porque yo partía desde el análisis de por qué desde la denominación del título, violencia familiar y violencia familiar vicaria. Ahora lo entiendo que evidentemente es para zanjar, para limitar, para tener como sujetos pasivos de la violencia vicaria únicamente a las mujeres y evitar con ello, como lo han referido, que los hombres pudieran querer echar mano y como decía, como lo comentó una diputada que todavía a estas alturas lo externaban, y puede ser al revés, es decir, acusar a alguna mujer no sé si se le puede denominar violencia vicaria, porque la definición de violencia vicaria pues implica tener en el centro a la mujer. Hechas esas aclaraciones, desde luego se busca aquí aliados que se sumen. Desde luego es la encomienda que traigo de la fiscal general, externar la disposición para seguir trabajando, seguir participando en estos foros, seguir atendiendo a los colectivos, seguir institucionalmente atendiendo. La apertura que se da de los 10 días para hacer las observaciones a las propuestas que se presentan, desde luego echamos mano de ello. Haremos llegar, por lo que hace a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, a la Fiscalía de Violencia Familiar, al jurídico de la Fiscalía, las observaciones para que de manera integral sean hechas llegar y se tomen en consideración. Modificación integral a los ordenamientos jurídicos, desde luego. Creo yo que no debe pensarse únicamente en la modificación de los tipos penales, en la modificación de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de las leyes que tutelan los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque la violencia vicaria evidentemente yo creo que tiene que ver y tiene injerencia el derecho probatorio. ¿Por qué lo digo? Por los obstáculos que han manifestado las mujeres que enfrentan, sea en la integración de una carpeta de investigación, en un procedimiento de naturaleza familiar y todo lo que ello implica en aras de probar, en que se favorece en ocasiones a sus contrapartes y ello evidentemente alarga los procedimientos. Pero bueno, eso lo dejo para que se tome en consideración. Consideración de los menores de edad como víctimas indirectas. Híjole, es un tema, yo lo estimo complejísimo. Abordaré a lo mejor ahorita un caso concreto en el que desde mi punto de vista puede configurarse la violencia vicaria, pero los menores de edad deben ser considerados como víctimas directas y en cuanto creo que es el siguiente punto que abordaré, a lo mejor en ese caso en específico lo explicaré para que se entienda. No es cosa nueva la violencia vicaria, es más recurrente de lo que imaginamos. Desde luego, coincido totalmente. Muestra de ello, lo dije, la primera atención que tuvimos de los colectivos fue en febrero. Y en febrero nos ponen del conocimiento o nos mandan listados de casos enormes para atención. Y son casos que no se iniciaron de febrero para acá, son casos evidentemente todos anteriores. ¿Se han sumado a algunos otros? Por supuesto. Digo, por eso coincidimos que no es nuevo. Y que también quiero señalar que no por ello son casos que se hayan dejado de investigar. Se han investigado a lo mejor desde otra óptica, pero qué bueno que ahora ya nos da esta oportunidad, porque ya lo podemos denominar de manera directa. Ya tenemos, ojalá se logre la reforma, ya vamos a tener la oportunidad de llevar audiencia a los imputados, hacerles el señalamiento de que ha hecho uso de estos mecanismos para finalmente, como lo dijeron, sin tocar el pelo de una mujer, sí lograr mantenerla pues en un estado de zozobra, en un estado de sometimiento, en un estado de abuso de poder. ¿Por qué lo refiero que sí se ha investigado? A lo mejor aquí, y aquí voy a poner el ejemplo que yo decía.
En 2019 llega una mujer a la Fiscalía e interpone una denuncia por el delito de retención de menores, señalando que ella detenta la guardia y custodia definitiva otorgada por un juez familiar. En este intercambio de recursos que interponen, de demandas, de denuncias a las que han hecho referencia, el señor en cierto día se lleva a la niña. Se lleva a la niña, pero la usuaria expone que derivado de esta interacción que ella tuvo con ella, pues evidentemente ya la manipuló, ya la condicionó, ya incluso la intimidó para que una vez que tenga contacto con la Fiscalía, pues se abstenga de aportar información, se abstenga de someterse a una evaluación psicológica. Para no hacer el cuento largo, esa carpeta, como en ese inter que la niña estuvo a disposición de la Fiscalía, el señor promueve el cambio de guardia y custodia, lo obtiene, y actualmente pues la niña está con el señor, derivado pues de toda esta maquinaria que implementó. Este año la señora interpone una nueva denuncia por el mismo delito de retención. Y la observación, por eso digo, aquí las víctimas directas son los menores de edad, o así lo visualizamos en la institución, y así lo hemos trabajado. ¿Por qué? Pues porque la víctima directa del delito de retención son los niños. Entonces presenta esta segunda denuncia, el señor se lleva al niño de la escuela, la señora empieza a tocar diversas puertas, la atendemos en la Fiscalía, ella nos expone pues la dinámica a través de la cual el señor actualmente la hija, si no mal recuerdo, tiene 16 años, pero está con ella, ya, insisto, desde 2019. Y nos externa la preocupación y ella nos hace ver la dinámica que operó en aquella ocasión que trajeron a la niña fue esta, ¿no? ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué lo expongo? Porque ahora yo le digo a la usuaria, que valga decir que es de origen alemán, le digo, señora, parece que usted es maga porque el esquema que me vino a exponer antes de lograr la recuperación del niño es la que usted me puso y es la que actualmente prevalece. ¿A qué me refiero? Ella, insisto, detenta la guardia y custodia, el señor se lleva al niño, solicitamos, como acreditamos esas circunstancias, vamos al Poder Judicial, solicitamos un orden de cateo. Digo, quiero hacer aquí un paréntesis porque a mí me gusta reconocer pues, y lo he hecho de manera abierta, agradecer el apoyo del tribunal porque en tratándose de estos casos pues nunca hemos encontrado obstáculos cuando pedimos algún orden de cateo para rescatar a algún menor de edad, siempre nos han autorizado las órdenes de cateo, no obstante de que pudiera haber aquí la controversia de que si es un asunto que debe ventilarse desde lo familiar, es un asunto penal. Vamos, no nos cuestionan y nos tenemos la orden. Ya, ejecutamos la orden de cateo, traemos al niño, al momento que el Ministerio Público interactúa para obtener su versión de los hechos, pues evidentemente él muestra esa renuencia y dice, no, yo no voy a manifestar nada hasta que no esté presente mi papá. Y en aras de avanzar, damos la intervención al perito en psicología y lo mismo, a lo que ya dije, el niño dice, no, yo no deseo ser valorado porque argumenta sus motivos. Total que como autoridad ministerial pues nos vemos atados de manos como para acreditar esta violencia que la usuaria nos hacía referencia. ¿En qué terminó? Pues finalmente en los amparos que se interponen, finalmente el niño está actualmente con un familiar del papá y ahí estamos estancados en eso. ¿Cómo lo vamos a atender ahora? Y por eso yo decía, los niños, en este caso en particular la óptica que le dimos es tener a los niños como víctimas directas, a lo mejor olvidándonos un tanto de la mujer. ¿Cuál es la estrategia que planteamos ahora? Rescatar la carpeta que ya se inició, acumularla con la que llevamos actualmente, someter a la usuaria una evaluación en materia de psicología para acreditar estos elementos de violencia que ella nos haya referido, tener la opinión de un antropólogo para que él nos ilustre en relación a la violencia de género de la que ha sido objeto esta mujer, no desde 2019, desde antes, porque estos mecanismos para obtener la guardia y custodia pues datan desde que los niños son pequeñísimos. Entonces, digo, por supuesto que soy familiar de lo que nos exponen porque pues, es el trabajo que hacemos día a día, pero pues es como la manera en cómo vamos a afrontar este caso.
reiterar que no son casos nuevos, la manera en cómo los venimos atendiendo. Desde luego que estos foros sirven, estos acercamientos con las víctimas sirven, porque eso nos hace un alto en el camino y decir, a lo mejor estamos cerrados, a lo mejor debemos ir en tal o cual sentido. Entonces, para no hacerles el cuento largo, es como esta, no dificultad, sino como comentarios para hacer énfasis en que desde luego debemos tener como víctimas directas a ambos, ¿no? Tanto a madres, a las mamás, perdón, y a los hijos. Entonces, digo, hasta ahí le paro en eso. ¿Qué trabajamos? Digo, ¿qué trabajamos en relación a los conceptos de violencia vicaria desde que tuvimos la interacción con los colectivos? En conjunto con la Secretaría de las Mujeres también se trabajó un proyecto, pero ellos traían la intención de modificar únicamente la ley de acceso, porque la idea de ellos es, una vez modificada la ley de acceso, posteriormente podemos impactar en el Código Penal. Se trabajó con los colectivos, se trabajó con ellos, hicimos los comentarios y hasta ahí va. Adicional a ello, derivado de estas interacciones, nos pasaron casos en concreto que estamos atendiendo ya de manera personal a las usuarias, planteando las estrategias para, a lo mejor como en este caso que ya planteé, pues, en los diferentes casos darles opciones, verlos desde otra óptica y en función de ello obtener casos de éxito. En jefatura de gobierno lo mismo, reuniones de trabajo para atender a los colectivos, atender en casos en particular. De manera institucional, la fiscal Ernestina Godoy también nos instruyó. La preocupación de ella es el cuello de botella, no en específico de la violencia vicaria, pero lo comento porque de verdad que tiene injerencia el comentario, porque parte de lo que establece el tipo penal que se propone es la acreditación de un resultado material. Ese resultado material actualmente estamos obligados a aprobarlo para acreditar la violencia psicoemocional. E institucionalmente tenemos un problema porque tenemos que generar un cuello de botellas derivado del gran cúmulo de asuntos que investigamos de violencia familiar, la cantidad de peritos, de manera tal que las fechas para las valoraciones en psicología para las víctimas están demasiado alejadas, de manera tal que cuando llegan, a veces repercute porque cuando llegan a las valoraciones, ya las circunstancias pueden haber variado. Entonces, por ello la preocupación de la fiscal de trabajar en la modificación del tipo penal, pero en específico del de psicoemocional, para buscar a lo mejor otra forma de acreditación y obtener resultados como que más rápidos. Por eso tiene injerencia, porque el tipo penal que se propone también exige la acreditación de ese resultado material. Va ligado otro trabajo que tenemos también desde la coordinación de atención a delitos de género, la modificación a unas directrices que se emitieron para la elaboración de dictámenes en materia de psicología y trabajo social, y tienen injerencia por lo que digo, porque en función de que busquemos nuevas formas de acreditación de este resultado material, abonaremos para que el trabajo de los peritos sea más ágil. Entonces es parte de lo que venimos trabajando. Atención a los casos en particular que ya me referí y que sirve el foro para externar nuevamente la apertura que tenemos para atenderlas en audiencia en conjunto, en audiencia en particular, porque hay casos en los que convergen diversas fiscalías, la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía de Violencia Familiar, la Fiscalía de Delitos Sexuales, la Fiscalía de Búsqueda. Entonces hay casos en que impresionantemente, pero tenemos carpetas en las cuatro instancias. Y compartirles también lo que ya a lo mejor ya adelanté, cómo atendemos los casos de retención ahora, pues adicional a lo que a la posibilidad que da la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y que pueden tramitar medidas de protección, las cuales implica la restitución de los niños con quien detenta la guardia y custodia, desde la Fiscalía de Niñas, Niñas y Adolescentes. Como ya lo dije, trabajamos en las órdenes de cateo para lograr estas restituciones y como ya lo mencioné, pues agradecer al tribunal. No sé si tenga, como creo que ya me referí un poco a comentarios que puedo hacer en relación en específico al tipo penal de violencia familiar que se propone. Ya me referí al título, ya me referí al resultado material que exige, o la acreditación del resultado que se exige. Un tanto también mis comentarios vienen en la forma de acreditación del daño.
poner ojo en las sanciones que se prevén, en específico respecto del título quinto. El título quinto prevé los delitos de índole sexual. Tal vez aquí estaríamos abondando en la sanción, porque hay un artículo en específico en ese título que ya sanciona estas conductas cuando son desplegadas por las personas cuando reúnen algún vínculo familiar. Entonces aquí creo que estaríamos como que duplicando la posibilidad de sanción. Entonces pues eso constitucionalmente pues no es válido. Hablan del acompañamiento al que está obligado el Ministerio Público. Comentarles que desde luego este acompañamiento en la actualidad se da, si no de manera directa por la gente del Ministerio Público, pero sí a través del sistema de atención a víctimas del delito. Entonces, y actualmente ya de la Comisión de Víctimas para la Ciudad de México. Entonces, nuevamente agradecer. Previo a la intervención tuve alguna interacción con la doctora Olamendi, que es una aliada de años, una crítica severa, pero se agradece porque pues, eso nos ayuda pues para reencauzar el camino, para abonar en estos trabajos. Yo quedo a la disposición para preguntas y respuestas. Si no es en este momento, acá están las de las colectivas, saben que estoy en la disposición para atenderlas en el momento que sea. Sin más, aquí le dejaría. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación hará uso de la palabra la licenciada Patricia Olamendi, abogada especialista en género. Muchas gracias, diputada Quiroga. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Yo quisiera pedirles 3 minutitos para hablar de algo que me parece importante. Primero, felicitar a las legisladoras por esta iniciativa conjunta. Creo que es un avance muy importante. Necesitamos unir muchos esfuerzos para poder enfrentar una problemática que yo creo que hace buen rato rebasó al Estado y a las instituciones. Y no estoy diciendo nada que no sea real. En esta Ciudad de México, de enero a marzo, se han integrado 8,398 carpetas por violencia familiar. Estamos hablando de promedio 100 carpetas diarias por violencia familiar. No es un asunto menor. 100 carpetas diarias que pasan, por supuesto, con la intención de que el Poder Judicial también revise estos casos. Estamos hablando de un procedimiento extremadamente complejo. Hay en promedio en 3 meses, es decir, tenemos más de 5,000 llamadas al mes por tipos relativos a la violencia familiar. Y estamos desde el año de 1996, que por primera vez se publicó la reforma a la ley en materia de violencia intrafamiliar, se han venido haciendo diversas reformas. No sé si todas buenas o malas, pero yo diría, fuimos transformando la esencia de lo que se construyó. La violencia familiar fue concebida como una forma de violencia de género que se produce en el hogar, en ese contexto del hogar o las relaciones entre la pareja, como una forma de sometimiento y de control a la pareja. Cuando tú recibes una víctima de violencia en el hogar y la pregunta es ¿por qué no has denunciado antes lo que estás viviendo? Lo primero que te dicen es porque he sido amenazada de que mis hijos corre peligro su vida, de que van a desaparecer. Y yo diría, como bien dice el licenciado, y aquí lo han dicho de los dos poderes, pues es muy recurrente esta situación. Pero tenemos un problema, y un problema es que ha crecido la denuncia y la violencia, por supuesto, pero no han crecido los mecanismos institucionales para atenderlo. Yo diría, ya que están haciendo esta maravillosa reforma, pues vámonos más a fondo, vamos buscándole realmente modificar esto. Yo no dudo de la buena voluntad de las instituciones, pero físicamente
es prácticamente imposible dar respuesta a esta problemática como se quisiera. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Como tipo penal tenemos un código, afortunadamente, de procedimientos penales único, lo cual también remite a la ley de acceso, es decir, la definición de la violencia vicaria nos es útil a operadores de justicia para conocer los alcances de esta violencia. Pero yo les digo una cosa, en la pasada legislatura varias mujeres vinimos aquí a protestar, así como la colectiva de violencia vicaria, porque existía en ese momento lo que se llamaba la alineación parental, ¿verdad? Por el cual se suponía que las mujeres le llenábamos la cabeza a los niños en contra del padre. Y hasta hablaban de síndrome de alineación parental. Y yo espero y confío, y qué bueno que está el representante aquí, del Poder Judicial, en que no sigan haciendo esos exámenes monstruosos que hacían para demostrar que las mujeres malvadas hacíamos eso para evitar el tema con los hijos. Pero ahorita estamos hablando de la violencia vicaria. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tenemos que reconocer que las niñas y los niños en el hogar son víctimas directas de la violencia que vive la pareja. No lo podemos desconocer, porque ya sea que el padre utilice eso como un mecanismo de control, de sometimiento, y lo hacen, que las mujeres van y se lo dicen a la autoridad, ya me dijo que va a secuestrar a mi hijo, ya me dijo que lo va a llevar, y se los llevan y los secuestran y los desaparecen. Todo esto es real, pero tenemos que insistir que los niños son víctimas directas. Las niñas, los niños son víctimas directas. Y esto nos lleva a la definición del tipo penal. Es decir, yo cometo una conducta contra ellos, pero en realidad es contra ti. Ojo, es muy complicado en el derecho penal y no quisiera que se entendiera de manera incorrecta, sino es muy complicado en el derecho penal este tipo de acreditación. Y luego el mismo tipo penal del 201 ter que proponen, pues nos lleva a otra definición mucho más compleja en el párrafo 7º, cuando te dices la violencia que se comete contra las víctimas indirectas. Cuando hay un delito, una conducta delictiva, la persona se vuelve víctima directa, no puede seguir siendo víctima indirecta. Entonces, a mí me parece que estamos abordando un tema muy importante. Primero tiene que pasar por el reconocimiento de que la violencia familiar no fue concebida para proteger a los hombres. ¿Sí? Esto es muy importante. La violencia familiar fue concebida como una forma de violencia de género que busca someter a las mujeres en el hogar, controlar y someter. Ahora ya resulta que cualquiera te demanda por violencia familiar. No, yo creo que una revisadita, ya que están en esta revisión de los tipos penales, valdría la pena. Segundo, el reconocimiento de que el niño o la niña no necesita recibir golpes o insultos cuando vive en un ambiente violento u hostil. Y que eso miren, es tan impresionante, pero tú cuando estás tratando y ves a los niños, y bueno, tuve la oportunidad en los años 90 de dirigir estas áreas de víctimas en Fiscalía, y resulta que llegaba la madre desesperada a denunciar la situación y te volteabas con el niño y la niña y le decías, ¿cuándo fuiste el último día que comiste? Tenía 3 días que la niña o el niño no habían comido porque andaban en todo el drama de esto que implicaba, pero además no podían verbalizar lo que vivían en casa. Es decir, la afectación es real y por lo tanto yo les pido que tratemos en este asunto de violencia vicaria a las niñas y a los niños como víctimas también directas de esta violencia, porque esto nos permite concebir algo
más integral. Tercero, me parece muy bien el artículo 292 en el sentido de la responsabilidad de los servidores públicos, pero hagámonos cargo de una cosa. En México no tenemos especialización para tratar este tema. La Fiscalía avanzó desde hace años en las agencias especializadas del Ministerio Público, hoy fiscalías de niños, adolescentes, violencia familiar, por supuesto delitos sexuales, pero el tribunal se quedó con juzgados familiares y se creó en aquel entonces, en el 96, un procedimiento del orden familiar, que es la controversia del orden familiar, que implica la suplencia de la queja, es decir, que el juzgador o juzgadora tenga un papel activo en esta situación. Pero lamentablemente ese mecanismo tan concreto, tan práctico, tan útil para tratar de manera expedita estos casos, el tribunal solo lo utiliza en el juicio de alimentos, cuando en este caso debiera utilizarse como un tema central y no se da. Segundo, el procedimiento penal es único, pero depende de en qué juicio, en qué juzgado caigas. No tenemos la especialización en la parte, tenemos en la integración, pero no en el juzgamiento. ¿Me equivoco? Tenemos un problema. Una parte está funcionando, pero depende del juez penal que te toque o la jueza penal. Y aquí tenemos en la Ciudad de México casos del horror. Mujeres que se han suicidado cuando le quitaron a sus hijos, o mujeres que han matado a sus hijos para no entregarlo a quien ha sido su agresor. O sea, esta problemática debería de hacernos reflexionar qué está pasando. Y aquí yo quisiera hacerles una propuesta. Por supuesto, la definición de la violencia vicaria es fundamental para comprender el fenómeno, que creo que las instituciones lo conocen, pero muchas veces no saben cómo acreditarlo. Aquí el problema es que un tipo penal requiere una acreditación exacta. Y el daño, lamentablemente, es que los periciales se han venido transformando y los periciales ahora te dicen, pues mándame la prueba psicológica, pero cuando te toca la prueba psicológica pasaron 6 meses, 7 meses, 8 meses y la afectación, yo diría, es como la fotografía, la prueba psicológica de lo que está pasando. Y esa prueba psicológica después de 6 meses quizá no te va a dar el resultado que demuestre el daño provocado a la víctima en ese momento. En algunos casos, esta afectación es tan profunda como puede ser el estrés postraumático, que van a pasar muchos años siquiera para poderlo mejorar, pero no sucede. Es decir, hemos generado una costumbre en tribunales de no llegas a la denuncia si no me llegas con tu prueba de afectación psicológica y si resulta que no estoy, pues ya no comprobaste. Es decir, no generemos un tipo penal que más que beneficiar va a terminar perjudicando, porque la acreditación del daño es un proceso complejo de acuerdo a las periciales con las que hoy se cuentan en la Ciudad de México. Entonces a mí me gustaría que tal vez tengamos la oportunidad, y ojalá y las diputadas puedan hacerlo, reformular este tipo penal de tal suerte que podamos contener lo que realmente sucede, pero que no sé si un tipo penal autónomo en este momento, pero podemos repensar lo que significa esta utilización de las niñas y los niños y esta amenaza como parte de esa violencia que se vive de manera cotidiana en los hogares de la Ciudad de México. Y yo quisiera plantearles quizá una situación. En América Latina, a excepción de México,
y producto de un caso muy importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se crea la Ley María de la Peña en el Brasil. Yo entonces trabajaba en la OEA y tuve la oportunidad de trabajar con Brasil en la construcción de los juzgados mixtos. Este es un juzgado mixto de violencia familiar. Y ese juzgado mixto resuelve en el mismo momento el tema penal y familiar. ¿A qué me refiero? Estos juzgados, este modelo de juzgados de violencia de género, de feminicidios, de violencia familiar, se ha venido reproduciendo en todo el continente. Son muy efectivos. Ejemplo, los juzgados en países como Guatemala o El Salvador. ¿Por qué no, ya que estamos metidos en esta idea, no construimos una especialización en materia de violencia familiar dentro del Poder Judicial, pero a esta legislación le dotamos de un procedimiento especializado que puede ser la misma controversia del orden familiar? ¿Por qué a mí me gusta tanto la controversia? Y a lo mejor los abogados aquí me dirán si tengo razón o no. Porque es un procedimiento en donde se tutelan derechos. Es decir, las víctimas tienen que tener la protección del Estado de manera obligatoria. La tutela de los derechos y la suplencia de la queja. Pero además resolvemos en menor tiempo, con mayor celeridad, y no seguimos acumulando. Porque el problema de la violencia vicaria es que de aquí a que yo saco y se acredita mi situación y voy a un juzgado de lo penal, ojo, o voy a un juzgado de lo familiar, quizá yo ya no vuelva a ver a mi hijo o a mi hija. Ese es el problema de fondo. Entonces, a mí me gustaría pues decirles, por supuesto, que cuentan con apoyo seguramente de muchas abogadas y de manera particular con el mío, pero sí creo que tenemos la oportunidad de hacer algo más allá y no creer que solo la sanción al servidor público, porque la sanción se queda ahí, pero el daño para la familia ya está dado. Es decir, lo entiendo y es necesario, pero también lo entiendo porque hay una negativa a la especialización. ¿Cómo vamos a juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de interés superior de la infancia, si no tenemos la especialidad en el Poder Judicial? El Poder Judicial de la Ciudad de México no tiene esa especialidad, y hay que decirlo. Entonces tenemos que construir que los juzgados se especialicen en esa problemática y no tengamos que irles a explicar con bolitas y palitos cómo fue que se llevaron al niño y qué sucedió y qué pasa en los conflictos del orden familiar. Entonces me parece que generar esta especialización y la otra dotar de los recursos. Miren, yo les puedo decir que se trabaja mucho cuando uno está, yo digo de broma, que en las fiscalías o procuradurías uno no trabaja para vivir, uno vive para trabajar. Yo creo que se hace el mejor esfuerzo, pero estos datos son tan brutales que si no hay los recursos necesarios, no hay manera. Generemos también la especialización ahí, para que en tal caso podamos construir una manera de lograr el acceso a la justicia para las víctimas y podamos reducir. Lo otro es que vamos a acrecentarle la problemática con los mismos instrumentos, con el mismo grupo de personas, pero la respuesta no va a venir inmediata, va a ser mucho más complejo, porque nunca faltan abogados. Y bueno, yo soy abogada postulante y sé que cómo se la juegan, pero nunca faltan los abogados que a cada cosa le ponen un pero, y entonces van construyendo una leyenda urbana que después la llevan a los juzgados, y los juzgados no falta un juez, una jueza que esté a gusto y diga, no, tiene toda la razón el abogado, entonces ahora mi estándar de comprobación del daño van a ser 1, 2, 3, 10 cosas imposibles de comprobar. Entonces,
creo que tendríamos que trabajar en esa parte. Por lo demás de la iniciativa, a mí me parece en general muy bien las definiciones, las reformas, pero pues sí vayamos pegándole un poquito más a lo concreto. Y en sus manos está, legisladores, en sus manos está que cambiemos radicalmente esta manera de seguir viendo la violencia contra las mujeres. Gracias. Gracias, Pati, muy clara en tu exposición, nos da más luz, ¿no?, para hacer mejores cosas, sobre todo, como lo hemos comentado desde el inicio, cosas que sirvan y que funcionen, pero además con un agregado, ¿no?, mejorarlas, ¿no? Es imposible querer abarcar como tantas situaciones, tantos tipos de violencias, tantos casos, tantas con el mismo personal, con los mismos recursos limitados, ¿no? Me parece que la Procuración de Justicia no tiene que ser austera, ¿no? Bueno, a continuación vamos a cederle el uso de la palabra a Micaela Iacobone, del Frente Nacional de la Violencia contra la Violencia Vicaria. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio. Yo soy coordinadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria y también madre sobreviviente o víctima, y hablo a nombre de las miles de madres que estamos sufriendo esta terrible violencia y para proteger a nuestra niñez. Yo soy la mamá que no ha podido abrazar a su hija e hijo. Soy la mujer que se ha sentido rota todos los días, preguntándome qué hice mal, en qué fallé, cómo pude haber hecho esto mejor. Soy la mujer que se rebeló ante la violencia que vivía en carne viva. Soy la madre que pretende proteger a mis hijas e hijos de vivir ese círculo de violencia. Soy la víctima de mi perpetrador que cada día, sin mis hijos, sostiene el ejercicio de su violencia en mí. Y finalmente, soy la sobreviviente que lucha cada día en hacer que nuestra historia cambie y con ello el de miles de madres que seguimos sin poder maternar en completa libertad. Cuando decidimos formar una familia, lo hicimos a través del amor y a través de muchos sueños que creíamos que se consumarían. Esa familia que crearía y fomentaría vínculos fuertes y saludables entre nosotros como adultos y que se inculcarían hacia y en nuestras hijas e hijos. Cuando decidimos separarnos, lo hicimos a través, quizás a veces, del respeto del uno hacia el otro y queriendo que ese mismo respeto se vinculara de manera positiva en nuestras hijas e hijos. En ese contexto, la sociedad ha tenido que ir evolucionando. El divorcio y la separación han creado realidades jurídicas que requieren ser vigiladas y sostenidas por un Estado de Derecho que deje de ser un simple observador para ser una parte activa en la vigilancia y observancia de los derechos que como seres humanos tenemos de manera intrínseca. Bajo esa visión es que hoy nos encontramos aquí reunidas mujeres que buscamos que se visibilice y se legisle sobre violencia vicaria. Se estudien sus implicaciones en la vida de nosotras como mujeres y en la vida de nuestras hijas e hijos, y se sancionen las acciones tendientes a promover esta conducta que deriva de un verdadero delito que atenta contra la estabilidad de mujeres, niñas y niños. Es por ello que en esta mesa se aborda de manera muy específica aquellos criterios que deben de existir para que se determine la pérdida de la patria potestad ante la violencia vicaria. El propio devenir histórico es la muestra de la evolución que se ha requerido para visibilizar, determinar y proponer soluciones a las problemáticas que surgen de los seres que habitamos en la tierra. Y para proteger la institución de la familia o de las familias, es que surge la figura de la patria potestad,
como aquella institución con alto contenido social y que tiene su origen en la procreación, atendiendo a la necesidad natural de protección que requiere todo ser humano mientras es menor de edad. Pues por razón natural, los menores carecen de los elementos para sobrevivir, vivir y valerse por sí mismos. Considerando la corta edad, toda persona resulta altamente vulnerable, no solo el medio ambiente, sino también al abuso y maltrato de los mayores. Es por ello que siempre necesita de una adecuada protección, tanto de su persona como de sus bienes. Esta institución aparece como consecuencia, además, a que tampoco puedes realizar actos jurídicos por sí mismo, por lo que también necesita de alguien que lo represente. Es una institución de gran importancia, por ello confiere derechos y obligaciones irrenunciables. Su regulación y su ejercicio no está condicionada a la voluntad de las partes. Lo impone el legislador de manera forzosa, en primer lugar, a los padres. A falta o por imposibilidad de los padres, recae su ejercicio de manera subsidiaria en los abuelos. Su desempeño es importante no solo para la sobrevivencia del menor, sino para brindarle una adecuada e íntegra protección. Hoy en día entendemos la patria potestad es un conjunto de facultades, derechos y obligaciones que existen entre los progenitores y sus descendientes menores de edad, que tiene por objeto la educación, asistencia y protección de la persona y bienes. El derecho moderno está muy distanciado de la patria potestad del derecho romano. Se conserva la autoridad de los padres sobre los hijos menores, pero esta autoridad está limitada para evitar maltratos y abusos. Actualmente implica derechos, pero también obligaciones, y ha de ser entendida como una función encomendada a los padres en beneficio de los hijos, dirigida a la protección, educación, formación y desarrollo de estos. Simplemente no podemos darnos el lujo de retroceder en el tiempo y seguir con la visión paternalista que conlleva el término de la patria potestad al momento de su creación en el derecho romano, siendo un poder que duraba hasta la muerte del paterfamilias. Un poder disciplinario que tenía el padre o el abuelo casi ilimitado sobre el hijo, hasta podía matarlo. Quien puede lo más, puede lo menos, señala Floris Margadans. Si el padre pudo por mucho tiempo matar al hijo, a fortiori puede venderlo o exponerlo. Nos resulta difícil entender que no hemos avanzado a través del tiempo y que hoy una facultad de paterfamilias actual sigue intacta para definir el rumbo de la vida de nuestros hijos, hijas e hijos, sin el pleno reconocimiento del derecho que también poseemos, nosotras, sus madres, para promover el cuidado integral de los derechos de nuestras hijas e hijos. El derecho moderno quedó muy distanciado de la patria potestad del derecho romano, al menos en teoría. Se conserva la autoridad de los padres sobre los hijas e hijos menores, pero esta autoridad está limitada para evitar maltratos y abusos. Actualmente implica derechos, pero también obligaciones. No es vitalicia, pues no dura toda la vida del padre, como lo era en el derecho romano, sino que termina cuando el hijo cumple los 18 años o se emancipa. También puede perderse por sentencia judicial. El análisis de la patria potestad requiere partir de dos ideas fundamentales: la protección del menor y su plena subjetividad jurídica. Pues por un lado, el menor está necesitado de una especial protección por ser fácilmente vulnerable, y por otro lado, es una persona titular de derechos. El autor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, en su libro de Derecho Civil Familiar, hace una reflexión muy acertada respecto a la vulnerabilidad en que se encuentran los niños o las niñas, niños, colocándolos en una situación jurídica que requiere especial atención de los legisladores e impartidores de justicia. Refiere textualmente: todos los niños, y cuando más pequeños son, están en condiciones de indefensión desde cualquier ángulo de observación, inocencia, falta de conocimiento, debilidad física
comparada con los mayores, confianza, manualidad, influenciabilidad, etc. Todas las características constantes de los primeros años de edad, su madurez mental es mínima, no se bastan ellos mismos, su debilidad física los hace llegar a ser víctimas de malos tratos, de explotaciones, de abusos en general, de todo aquello motivado por la fuerza física y la prepotencia e impunidad de los mayores. No tienen a su alcance medir los riesgos y los peligros. Los niños tienen una necesidad natural de ser atendidos y protegidos por los adultos. Un niño no puede cubrir sus necesidades alimentarias y educativas, tampoco puede tomar decisiones para disponer libremente de su persona y de sus bienes. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho exclusivo del padre, ni mucho menos como un poder disciplinario o de disposición de la persona de los hijos que hemos de abandonar la vieja concepción que se tenía de la antigüedad. Actualmente no se ejerce solo por el padre, la ejerce de manera conjunta y activa ambos progenitores. Por tanto, ni es pater ni es potestas. Es una institución legal dirigida a la protección de los hijos menores de edad. Tiene una función tutelar, es una encomienda, un mandato constitucional que impone a los padres la obligación de valer por el sano desarrollo, educación, formación integral de sus hijos menores, quienes por su minoría de edad, especialmente vulnerables, y requieren de la mayor protección, pero además los niños y niñas son sujetos de derechos humanos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su primer tratado internacional, que es el primer tratado internacional de derechos humanos de carácter sectorial, jurídicamente vinculante para el Estado mexicano. A este respecto, su promulgación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. Este instrumento jurídico incorpora toda una gama de derechos humanos de los niños. Los principios fundamentales de dicha convención son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, al respeto a los puntos de vista del niño y su participación en la vida familiar y social. Todos estos derechos previstos en la Convención procuran el desarrollo armónico de los niños, respetando su dignidad humana y buscando en todo momento su bienestar físico y psicológico. En el artículo 18 de la Convención establece que ambos padres tienen obligaciones comunes en los que respecta a la crianza y desarrollo del niño. Textualmente señala, los Estados partes tendrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo del niño. Su procuración fundamental será el interés superior del niño. El artículo 8 de la Convención determina que el menor tiene derecho a preservar sus relaciones familiares como parte de su identidad. Por otra parte, nuestra Carta Magna, en su artículo 4, adopta el interés superior del menor, buscando proteger a éste en todo momento y en toda situación, porque es un sujeto de derechos humanos reconocido en la Convención. Consecuentemente, nuestra Constitución obliga a todos los órganos de gobierno y a todos los poderes públicos a velar por el cumplimiento de estos derechos de las niñas y niños. Pues bien, la realidad es que vivimos en el ejercicio de nuestra maternidad, distan mucho de lo que aquí les he compartido. Es cierto, aún tenemos que incluir la definición de violencia vicaria, es decir, nos toca estudiar y analizar cómo es que este fenómeno será sancionado, como mencionábamos, y sobre todo buscar la manera de salvaguardar los derechos de nuestras hijas e hijos. De ahí que se pensara en analizar la propuesta de suspender de manera definitiva esta facultad de decisión sobre aquellos hijos e hijas que han sido violentados, sin importarles las implicaciones psicológicas y emocionales que deriven de esta dolosa situación.
No puede pensarse que un padre que interfiere toda comunicación y convivencia de un menor hacia con su madre tendrá unas buenas intenciones para hacia con el menor. El Estado no puede permitir seguir solapando intenciones veladas de aparentes protecciones a las hijas e hijos, cuando la única realidad es provocar daño profundo en la madre víctima de violencia vicaria. No puede dejar de observarse que la manipulación, mentiras fomentadas en los hijos e hijas en contra de las madres, lo único que tienden es a dañar el libre desarrollo de las personas del menor. No se le puede seguir otorgando el derecho de definición para salir del país, para elegir, para tomar decisiones patrimoniales sobre las hijas e hijos. Justamente del equilibrio psicológico que presentan los agresores de violencia vicaria es que se solicita la modificación en la ley como una causante de la pérdida o restricción de la patria potestad. Es promover que el Estado intervenga de manera participativa en la restitución de los derechos de los niños y de las niñas y de las mujeres víctimas de violencia vicaria. Un hombre violentador jamás será un padre eficiente. Como madre, les pido que una de las medidas de sanción y prevención para erradicar la violencia vicaria sea la pérdida de la patria potestad, y que quede claro que no se trata de una revancha o una venganza. La gloria no se trata de ganarle a mi violentador, sino de salvar a los que más amamos, de protegerlos, de proteger a nuestras hijas e hijos. Hoy las mamás que ya vimos esto, queremos que nuestro dolor, que ya vivimos esto, queremos que nuestro dolor sea el sacrificio que cambie todo. Es un sacrificio de amor al final, porque si no nos toca vivir este dolor, y si debe ser, entonces es nuestro deber hacer que las cosas cambien. Y hoy les pregunto, a nombre de todas estas madres, si nos ayudan a cambiar esta realidad, si nos ayudan a proteger los derechos y libertades de nuestras hijas e hijos, si se animan a concebir los derechos de nuestras hijas e hijos de manera distinta. Gracias. Muy complicado. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por esta primera participación. Nos va quedando más clara la forma en la que tenemos que abordar esta reforma, pero sí quiero comentar que era importante que el diputado que preside la Comisión de Procuración y Administración de Justicia estuviera en esta mesa. Que le haremos llegar las observaciones que se han vertido aquí, pero que era importante que pudiera escuchar cuáles son las preocupaciones y los señalamientos que se tienen al respecto de la evidente dictaminación que él lleva a mano. Pero bueno, continuamos con el orden del día. Con una ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien de la mesa o alguien de quienes están escuchándonos en este foro de manera presencial tuviese alguna pregunta que realizar a quienes han participado para claridad y profundidad en los temas. O también, si usted quiere volver a hacer uso de la palabra para poder abordar los temas que por ahí le faltaron en tiempo y que no me parece que son menos importantes. Entonces, si gusta realizar. Bien, agradezco la oportunidad para tener esta forma de aclarar. Bien, primero destaco una cosa. En esta administración del magistrado Rafael Guerra Álvarez se instituyó, o más bien se implementó, los juzgados de guardia que van a atender justamente las peticiones en
tratándose de medidas de protección para mujeres. Se hicieron juzgados familiares itinerantes que eventualmente recibían todas las quejas, y esa es una forma de acercar la justicia hacia los lugares en donde estas conductas tenían mayor incidencia, Azcapotzalco, Iztapalapa, y tal como lo estableció el representante de la Fiscalía, el fiscal, el particular interés que tiene el presidente de salvaguardar los intereses, particularmente de menores y así como de mujeres, madres de estos, ha llevado a que, como lo ha señalado, en las cuestiones que previamente la Fiscalía solicita en relación con ese tipo de problemáticas, se actúe de inmediato, sin reservas de ninguna especie. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente lo que nos mueve para justamente venir a estos foros, a dar nuestra participación en función de estos aspectos que, si bien son importantes, sí precisan del implemento técnico que las haga efectivas, porque hacer la legislación sobre conceptos vagos va a llevar a que el desencanto sea mayor si no tenemos justamente la perspectiva de a dónde tenemos que abordar, a dónde tenemos que llegar, cuál es en sí el fin o el objetivo que vamos a perseguir, es decir, cuál es realmente el bien jurídico que vamos a tutelar, para hacerlo con eficacia y con efectividad, porque esa es particularmente la razón que mueve a esta participación del tribunal, es decir, vamos a poner en una perspectiva de lo posible y de lo jurídicamente más correcto para evitar cualquier tipo de ambigüedades que nos lleven a desilusiones es decir, podemos tener una vinculación a proceso de una persona que en cuanto se vaya al amparo lo van a tirar. ¿Por qué? Pues porque la ambigüedad del tipo penal da para mucha interpretación, y eso es lo que se trata de evitar. Estamos siempre en la perspectiva de colaborar como poder con otro poder para poder establecer aterrizar adecuadamente una perspectiva de ley que efectivamente sea funcional, que sea eficaz y que atienda adecuadamente esta problemática. El caso es no autorizar algo que más tarde se va a enfrentar a una pared que jurídicamente puede ser insalvable, como lo estableció en el uso de la voz. Existen ciertas disposiciones en la misma que pueden dar lugar a que se recalifique una conducta, lo que por ley está prohibido, lo que la Constitución prohíbe, es decir, no puede sancionar a una persona 2 veces por la misma conducta, y entonces ahí establecemos los deslindes para hacer una efectiva conducta, cuando por ejemplo estemos en presencia de violencia moral o cuando estamos en presencia de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque a lo mejor dicen, pues a lo mejor no hay violencia vicaria, pero sí hay violencia moral, y con eso pues se salva el asunto, ya lo pasamos de un lado a otro, pero a lo mejor lo que queremos es justamente que se reconozca la violencia vicaria, y la violencia vicaria entonces tendría que tener un tratamiento especial para que no lo deslindemos de la manera más sencilla como puede hacer cualquier juez de amparo, decir, bueno, pues sabes qué, pues recalifícalo y quítalo eso de vicario y ponle violencia moral. Y así nos quitamos de problemas, ¿no? Porque pues, es más genérico, y además el ser más genérico pues puede dar lugar a que se aprecie mejor, ¿no? Y entonces le quitamos. ¿Por qué? Porque lo que constituyó fueron amenazas. Le dijo, te voy a quitar a tus hijos. Bueno, no es violencia vicaria, es violencia moral, es violencia psicoemocional, para ponerlo en el contexto que dice la propia ley. Y en ese sentido pues estaríamos aportando muy poco o nada si lo que se trata es de hacer visible en un tipo penal esta problemática. ¿Sí? Gracias. Sí, está con nosotros la diputada Ana Francis López Baijén, una de las organizadoras y también promoventes de la iniciativa, también la diputada Gaby Salido, que ya han hecho su participación en diferentes mesas, y está pidiendo ahora el uso de la palabra la diputada Ana Francis. Adelante. Si me ayudan con Esta es una pregunta para usted, Prudencio, aprovechando que está usted acá. ¿Qué posibilidades hay? Lo que me parece aquí fundamental es la diferenciación del vínculo. Es decir, en estos momentos de la cultura, el vínculo madre-criatura es de una manera y el vínculo padre-criatura es de otra manera.
Y esa diferenciación es importante a la hora de definir la violencia vicaria, porque no son los mismos efectos cuando la relación de las criaturas se interrumpe en un caso o en el otro, por cómo está conformada la cultura en este momento. Pero qué posibilidades, y esa me parece que es una de las cosas que hace fundamental, o sea, que se necesita comprender para colocar justamente la violencia vicaria en donde va, que es en las formas de violencia hacia las mujeres. Entonces, mi pregunta creo que tiene que ver con si eso tendría que estar especificado en la ley o si eso es una cuestión de interpretación y, por supuesto, de perspectiva de género a la hora de aplicación de la ley, que me queda claro que falta muchísimo trabajo en ese sentido. Es decir, así como falta un cambio cultural, o sea, como el cambio cultural está ocurriendo, pues también está ocurriendo en los jueces, juezas, etcétera. También está ocurriendo en el sistema de justicia, tanto como está ocurriendo con mis tías. ¿Me explico? Es decir, es un asunto cultural, pero en específico en el reconocimiento diferenciado del vínculo. Sí, desde luego. Justamente por los efectos que acaba de señalar es que se hace necesaria que se haga ese deslinde. Nosotros vivimos una igualdad formal, pero una desigualdad sustancial. Cotidianamente estamos llenos de micromachismos, ¿no? Es decir, no llores, pareces niña, ¿no? O sea, y ese tipo de cuestiones que de cotidiano las aceptamos como cultura. Particularmente con la relación paterno-filial, pues también tenemos esa serie de micromachismos que eventualmente están siendo utilizados en este tipo de violencia vicaria para poder, digamos, potenciar esa violencia en contra de las mujeres. Y yo creo que eso es lo que tiene que quedar claro en la legislación. ¿Por qué se está estableciendo la violencia vicaria? Porque potencia esa violencia en contra de uno de los progenitores, particularmente la madre. ¿Por qué? Porque estamos todavía inmersos en esta cultura machista y micromachista, en donde sí efectivamente, bueno, yo considero que esto que de la madre abnegada ha sido superada, porque no es nada más la madre abnegada, es decir, que se niega a sí misma, porque pareciera que todavía en esa coyuntura estamos para poder establecer esa posibilidad de daño. Es la madre abnegada. ¿Qué significa abnegarse? Negarse a sí misma. Tú ya no existes. ¿Por qué? Porque te vas a consagrar a tus hijas, a tus hijos, a tu marido. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que deben quedar claramente marcadas, a lo mejor desde la exposición de motivos, para decir, esta es la razón por la que la violencia vicaria es importante sancionarla más y mejor. ¿Por qué? Porque es exactamente el daño que se traduce es justamente en una reproducción sistémica de este tipo de machismos que se van a dar con los hijos, que también van a tener la calidad, desde mi punto de vista, de víctimas directas, independientemente de que el padre les pueda dar educación o les pueda dar sustento, o en fin. ¿Por qué? Porque van a reproducir un modo de conducta que se les viene ya impuesto por esa experiencia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí es importante que para poder establecerlo como un tipo penal eficaz, se constate que este tipo de violencia tiene otras implicaciones, tiene otra trascendencia. Vamos, no me gusta hablar de manera personal, porque considero que eso no es lo correcto, pero yo cuando tenía la intención de ser padre decía, después de ver en litigios todo lo que sufren los niños por estar con quién se van, dijo, no, yo la verdad, si me viera en esa coyuntura, yo diría, pues quédate con los niños, ¿no? Porque yo no quiero meterlos. Pero claro, ya soy padre y ahora no, espérame, yo sí pienso que más que mi obligación, digo que mi egoísmo personal, pues está la protección de ellas, ¿no? Pero claro, como yo no piensan todos, hay quienes piensan, pues voy a hacerte daño, como bien lo dicen, voy a hacerte daño donde más te duela, en tus hijos. Y es ahí en donde nosotros tenemos que actuar y que poner esas alertas. ¿Por qué? Porque estas situaciones que no son de excepción, que son a veces una cultura y que ya se tiene muy arraigada, pues se hace porque producen ese daño, porque sabe el agresor que con eso va a someter a su pareja. Eso le basta para someterlo. Y eso es lo que tenemos que destacar para que quede claro, no solamente que se trata de poder con perspectiva de género, sino que desde la legislación se legisló con esa perspectiva de género. ¿Para qué? Pues para que los jueces no tengan de otra, ¿sí?
escuché a la doctora Olamendi decir que no tenemos, sí tenemos especializaciones en juzgar con perspectiva de género. Eventualmente puede surgir uno que otro asunto por ahí en donde el juez no tiene otro remedio que fallar en determinadas condiciones, pero son excepcionales, ¿no? Es decir, la preparación constante de juzgar con esa perspectiva pues nos ha hecho justamente poner el acento en esas cuestiones. Ha sido un interés especialmente marcado por parte del señor presidente que abonemos en esa tarea con nuestras resoluciones, ¿sí? Por eso es que, como dije hace rato, decidió poner juzgados de lo familiar itinerantes para los efectos de que atiendan estas cuestiones. Se creó una unidad especializada para atender delitos de violencia de género que en los turnos está atendiendo específicamente esos delitos. ¿Por qué? Porque creemos también que la especialización va a dar lugar si no a la perfección, al menos a que se cometan menos hierros, ¿no? Todos los jueces se supone tenemos que estar preparados para eso, pero independientemente de eso hay una unidad especializada que sábados, domingos y días festivos está atendiendo los problemas de ese tipo. ¿Por qué? Porque ellos ya recibieron esa capacitación, aunque todos la recibimos, bueno, ellos lo están acentuando en ese sentido, pero de eso se trata, y de eso se trata justamente a poner en esta participación para establecer desde la legislación una posibilidad de que estos asuntos lleguen y lleguen bien. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bueno, pues de esta forma es como llegamos al final de esta mesa, poniendo como tema central la reforma al Código Penal en lo que tiene que ver con violencia vicaria. Y solamente quiero decirles que las diputadas que estamos aquí sentadas tenemos una firme compromiso en poder sacar esto adelante. Hacerlo de la mejor manera, como lo comenté al principio, implica el involucramiento de quienes imparten justicia, de quienes hacen la investigación, de quienes implementan política pública, desde el conocimiento de que existe la violencia vicaria, de quienes realizan la legislación para poder visualizarla y que esto nos permita hacer un cambio en lo que muchas mujeres están viviendo. Como madre, lo que les puedo decir es que soy totalmente empática, que casi como muchas de ustedes me tocó buscar mi camino aparte y mis hijos son una parte importante de mi vida, que no podría visualizar siquiera un día sin saber que están bien, que están ahí, y que todo lo que nosotras hacemos en el día a día tiene que ver con solamente una cosa: el amor y la forma en la que les garantizamos que van a tener una infancia feliz. Que estar en medio de dos personas y andárnoslos peloteando y andárnoslos señalando y andárnoslos jaloneando no es justo ni es vida. Entonces, estamos altamente comprometidas para sacar adelante esta reforma. De esta manera es como terminamos esta mesa referente al Código Penal. Daremos paso a la última mesa de este foro, que tiene que ver con la reforma al Código Civil. No sin antes decirles que este es el primer esfuerzo, que seguiremos haciendo algunas otras cosas que nos permitan tener una mejor herramienta jurídica para las mujeres, para las niñas y niños de esta ciudad. Muchas gracias.